Con este tema vamos a iniciar otra unidad de conocimiento en la materia de taller de lectura y redacción. Vamos a empezar hablando de la retórica. A lo mejor, estoy segura que sí saben lo que es, pero a lo mejor la palabra como tal, pues no la recordamos o no la conocemos. Bueno, vamos antes de iniciar con estos conceptos que vamos a ver, vamos a decir que la retórica es la disciplina de distintos campos de conocimiento, es decir, que en distintas ciencias se ocupa la retórica y se va a ocupar de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética, añadida a su finalidad comunicativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la retórica se ocupa en muchas ciencias y se va a ocupar de estudiar las técnicas en cómo se utiliza el lenguaje dentro de esas ciencias. En este caso, en taller de lectura y redacción, cómo nos comunicamos a través de la retórica. Eso significaría, entonces, la retórica se encarga de la estética de las palabras para, dice ahí, finalidad persuasiva, es decir, para convencer, para comunicar de manera estética las ideas que tenemos. A eso le vamos a llamar retórica. Bueno, pues dentro de la retórica hay muchos elementos en los que nosotros nos podemos acercar a estudiar las palabras. Las figuras retóricas o literarias, dice, son maneras no convencionales de utilizar las palabras para otorgarles belleza, expresividad o mayor vivacidad con el objetivo de persuadir, sugerir o emocionar al lector. Por lo tanto, la retórica se va a utilizar mucho en la literatura, se va a utilizar mucho en la poesía, en las canciones, en los libros de novelas, y son para expresar ideas de manera bella o de manera, digamos, diferente a como lo platicamos en el día a día, de manera popular. Hay muchos tipos de elementos en los que se va a dividir la retórica. Por lo pronto vamos a iniciar con los llamados tropos. Tropos, no trapos. Los tropos son la sustitución de una expresión o palabra por otra cuyo sentido es figurado. Es decir, vamos a sustituir alguna palabra o alguna frase irreal o digamos diferente por las palabras que nosotros utilizamos de manera tradicional. Por ejemplo, un poeta diría: los algodones blancos del cielo tapizan el azul. Eso sería como lo diría un poeta. Nosotros, ¿cómo diríamos? Las nubes del cielo tapizan el azul, o las nubes del cielo están sobre un azul. Nosotros los diríamos de palabras así como muy populares. Un poeta le cambia las palabras, va a decir lo mismo, pero con palabras, hasta pudiéramos decir con palabras domingueras o con palabras que no se utilizarían regularmente para expresar esa idea. Por ejemplo, si lo tomamos literal, vamos a pensar en bolitas de algodón y no estamos pensando en bolitas de algodón. Esta característica de los tropos es de que cualquiera los puede entender y ni siquiera nos preguntamos a qué se está refiriendo, porque son comparaciones muy básicas. A esto les vamos a llamar tropos. Bueno, ya hablamos de la retórica. Dentro de la retórica hay una parte de la estructura de las palabras o de las frases que se les llama tropos, y dentro de los tropos hay muchísimos. El primero que vamos a ver va a ser la metáfora.
La metáfora es una figura retórica que hace uso figurado del lenguaje. Generalmente la metáfora se va a utilizar para referirnos a algo sin necesidad de nombrarlo. Este es el tropo más común que existe, la metáfora. Y entonces puedo decir las perlas de tu boca y todo mundo sabe cuáles son las perlas de la boca. No es que, bueno, a lo mejor no saben, las perlas de la boca pues son los dientes, porque los dientes son blancos. Ahora, no pensamos cuando nos dicen las perlas de tu boca, tú no te imaginas luego una boca llena con cuentas de perlas, porque es una figura muy simple. Entonces a eso le vamos a llamar metáfora, al cambiar o utilizar palabras o cosas irreales que no estamos viendo por cosas reales. Y vamos a decir, ya dijimos, las perlas de tu boca, o vamos a decir el tambor traicionero de tu pecho. ¿A qué le vamos a decir? Al corazón, al traidor, al tambor. Entonces, ¿por qué le decimos tambor? Porque golpea, porque se oye un ruido. Y así pudiéramos decir hasta frases desde las más cursis hasta las más sencillas, cambiando palabras o haciendo comparaciones de cosas irreales con cosas reales. Ejemplo de metáforas, el sueño eterno. Si yo les preguntara y estuviéramos en una clase en vivo, en tiempo real, les preguntaría a qué le llamamos el sueño eterno. Cuando nos dormimos y ya no despertamos, le llamamos hacia la muerte, el sueño eterno. Y es mejor decir, o más bonito o más romántico para una poesía, decir, y entró en sueño eterno, a decir, se murió. Incluso, la característica de las metáforas es de que es utilizar frases con sentido poético o con sentido bello, o incluso hasta pudiéramos decir con un sentido cursi, pero es bello. No vamos a decir, y hay frases, se les llamaría como sinónimos, pero no, si no tiene belleza, no estamos hablando de metáfora. Pudiéramos decir, el sueño eterno es la muerte, y también alguien pudiera decir, colgó los tenis, pero eso no es nada bonito, ni nada elegante, ni nada romántico, por lo tanto no viene a ser una metáfora. Las metáforas tienen la característica de ser bellas, de cambiar las palabras normales por palabras bonitas. La luna, lámpara de la noche. La siguiente, no era un diluvio, era su llanto. Entonces ahí estamos cambiando frases reales, normales, por realidades bellas o realidades que no corresponden a la frase o al concepto, pero que lo van a embellecer. Hay dos tipos de metáforas, las metáforas puras. Las metáforas puras son aquellas en las que no aparece ningún elemento real, solamente el elemento metafórico o el elemento que se va a comparar. Entonces vamos a decir las perlas de tu boca. Y a lo mejor, una metáfora pura es esa en la que no decimos el elemento que se está comparando, no decimos nada de los dientes, pero sabemos que al hablar de perla nos estamos refiriendo a los dientes. Cuando aparezcan los hilos de plata, ahí no estamos diciendo que los hilos de plata son las canas, pero no le vamos a decir cuando estés canosa, no, es cuando aparezcan los hilos o cuando aparezcan tus hilos de plata. Es una forma bonita de decirlo, pero en ninguna palabra o en ningún momento yo expresé la palabra canas, aunque todo mundo lo sabría. Esas son las metáforas puras, en el momento en que utilizamos una frase pero no usamos el significado real.
Por ejemplo, dice las perlas de tu boca, esa es una metáfora pura. Si fuera impura, diría los dientes, perlas de tu boca. Dientes no lo digo, solamente digo perlas. Por eso es que estas son puras. Metáforas impuras. Una metáfora impura es aquella que muestra los elementos reales y los imaginarios a la vez. Y una metáfora pura va a utilizar tres elementos. El elemento real, que van a ser los ojos, dice, tus ojos son dos estrellas. Obvio, el elemento real van a ser los ojos, el verbo va a ser son y el elemento imaginario van a ser las dos estrellas. Si yo solo dijera las dos estrellas de tu rostro y no digo ojos, estoy utilizando una metáfora de las que ya platiqué antes, una metáfora pura. Pero si yo voy a utilizar tus ojos son dos estrellas, ya está ahí los dos elementos que se comparan están en la frase, por eso estas se van a llamar metáforas impuras. Bueno, pues esto es el concepto de metáforas. Les voy a encargar un ejercicio y dice, clasifica las siguientes metáforas en puras e impuras. Escríbelas en tu cuaderno y marca con una X en la columna según consideres. Escriben el concepto de todo lo que platicamos, que son la retórica, que son los tropos, que son las metáforas, los dos tipos de metáfora, y me escriben este ejercicio. Contestado, por favor.